punto álgido de Primera Tesalonicenses. Es el clímax de esta carta y con la ayuda de Dios vamos a pedir que Él nos dirija y nos enseñe por medio de su palabra. No sé cuántos de vosotros conocéis las tiras cómicas de Snoopy. Son unos dibujos bastante populares, ¿verdad? Creados en los 1950. En una de esas tiras cómicas hay dos personajes. Uno se llama Lucy y su hermano Linus. Y están viendo por la ventana. Y ven que el día es un día, como decimos en Galicia, pero de lluvia, que da miedo salir a la calle. Y Lucy dice a su hermano: vaya, mira cómo llueve. ¿Y si se inunda todo el mundo? Y su hermano Linus le responde: eso nunca sucederá. En el capítulo 9 de Génesis, Dios prometió a Noé que nunca volvería a pasar, y la señal de la promesa es el arco iris. ¡Wow! Lucy, aliviada, le responde: me has quitado un gran peso de encima. A lo cual Linus, su hermano, le responde: la sana teología sabe cómo hacer eso. La sana teología sabe cómo hacer eso. En ocasiones esta es la realidad de nuestras vidas. Vivimos en un aspecto viendo la escatología o lo que sucederá en los últimos tiempos como algo que nos turba, algo que nos pone nerviosos. Pensamos muchas veces en numerología, vemos ciertas cábalas, seguimos a veces o escuchamos a ciertos fanáticos que están prediciendo el fin del mundo en determinada época, en determinado instante. Estamos todos como buscando la señal de la aparición del anticristo, cuándo aparecerá, cómo será el sistema político del mundo. Indagamos, bueno, ¿cuál será la marca? ¿Cuál será la marca del 666? ¿Lo llegaremos a saber? ¿No lo sabremos? Y todo esto llena nuestra mente de inquietud, llena nuestra mente de desconcierto, ¿verdad? Esto es lo que le sucedía a Lucy en la tira cómica de Snoopy. Y de una manera similar, los tesalonicenses están en esta situación. Ellos están afligidos, ellos están entristecidos, están como preocupados porque algunos de sus hermanos ya habían muerto. Y ellos estaban pensando, bueno, ¿qué sucederá con estos hermanos nuestros que han muerto? Realmente no van a presenciar la venida de Cristo. Y por esa razón Pablo escribe este pasaje. El pasaje que nos corresponde en esta mañana, capítulo 4, versos del 13 al 18. Este pasaje, hermanos, ofrece sana teología para confortar y alentar nuestras almas. Así que leamos juntos este texto, capítulo 4, Primera Tesalonicenses, versos del 13 al 18. Y dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los tesalonicenses habían comprendido una cosa bien, y era que la venida del Señor era algo inminente, era algo que iba a suceder. De hecho, consideramos el domingo pasado, si recordáis, cómo algunos de ellos habían incluso abandonado sus responsabilidades, ¿verdad? Algunos habían dejado sus trabajos, algunos habían abandonado su vida cotidiana, porque el Señor viene, esto es el fin, ¿para qué seguir trabajando? Y muchos estaban entremetiendo en las cosas de los demás, muchos estaban entremetiendo en los asuntos de otros, muchos estaban viviendo a costa de otros, otros trabajaban y vivían a costa de ellos. Y por eso Pablo en los versículos
del 9 al 12, está exhortando a los tesalonicenses a vivir de una manera ordenada, ¿verdad? A que se ocupen en sus cosas, que sean responsables con lo suyo, a que trabajen, a que se esfuercen. Pero esta inminencia de la venida de Cristo había llevado a los creyentes en Tesalónica, a los tesalonicenses, a pensar incluso que ellos iban a estar vivos cuando Cristo iba a venir. Ellos iban a estar vivos el día de la venida de Cristo. Era tal la inminencia de la venida que ellos pensaban que iban a estar vivos. No habían llegado a pensar de que quizás algunos de ellos, de los creyentes, iban a morir antes de que Cristo volviese. Y este es el dilema que está ahí en torno a estos versículos. Y esta situación es la que les preocupa a los tesalonicenses. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros hermanos que han fallecido? ¿Qué pasa con estos hermanos que están durmiendo? ¿Qué sucederá con ellos? ¿Se perderán la venida de Cristo? ¿Se perderán la bendición de estar con el Señor? ¿De estar en la presencia del Señor? ¿Van a quedar ellos excluidos del retorno de Cristo? Por esta razón, Pablo escribe este pasaje para confortarles, para alentarles acerca de esta gloriosa verdad, de la venida de Cristo, ¿verdad? Que Cristo viene y cómo va a ser nuestra reunión con Él. ¿Qué sucederá? ¿Cómo sucederá? ¿Cuándo sucederá? Y hermanos, saber qué es lo que esperamos produce aliento en nuestra vida. Saber qué es lo que tenemos que esperar produce consuelo en nuestra vida. Y esta es la realidad, que Cristo viene y nos vamos a reunir con Él. Así que en esta mañana vamos a considerar este tema del arrebatamiento de la iglesia. Y quisiera dividir el pasaje en dos secciones, en dos partes. Vamos a estar considerando en esta mañana los versículos del 13 al 15. Y si Dios lo permite, el próximo domingo los versículos del 16 al 18. Pero en esta mañana vamos a observar en estos versículos del 13 al 15 tres aspectos del arrebatamiento. Tres aspectos del arrebatamiento. En primer lugar, el consuelo del arrebatamiento. En segundo lugar, la garantía del arrebatamiento. Y en tercer lugar, el tiempo del arrebatamiento. Veamos el primer aspecto del arrebatamiento. El consuelo del arrebatamiento, versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La certeza del arrebatamiento, ¿verdad, hermanos? Es lo que produce consuelo. Esta es nuestra esperanza, este es nuestro aliento, esta es la certeza de que Cristo viene y esto produce consuelo en nuestras vidas. Este es precisamente el propósito de Pablo. Pablo escribe con este propósito para que los tesalonicenses sean fortalecidos, para que ellos sean alentados. Y notar que algo significativo aquí, Pablo no quiere que los tesalonicenses vivan en la ignorancia. Pablo no quiere que los tesalonicenses vivan en la ignorancia, desconociendo. Fijaros que el versículo dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta es una frase habitual del apóstol Pablo. Lo que está mostrando es realmente su genuino interés en que los creyentes, en que los tesalonicenses crezcan espiritualmente y no vivan en esa turbación de no saber, de ignorar. Pablo quiere que los tesalonicenses sepan estas cosas, que las conozcan, que las mediten, que no las ignoren, que estén informados sobre estas cosas. Y esto me lleva a pensar en algo. Y es en esto, hermanos. La ignorancia de la Biblia produce desaliento en nuestra vida. La ignorancia de la Biblia, de lo que Dios ha revelado en la Biblia, produce en nuestra vida desaliento. A veces desconocemos ciertas partes de la Escritura, ¿verdad? A veces son partes difíciles, que decimos, bueno, es que no soy capaz de entenderlo. A veces son partes controvertidas de la revelación de Dios. Y decimos, no, esto mejor para otros. Pero la ignorancia de esas cosas nos lleva a la angustia, nos lleva al desconsuelo. Esto es lo que estaba sucediendo en Tesalónica. La ignorancia de lo que Dios ha revelado produce desconcierto en la vida.
Por eso, hermanos, no ignoremos lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero hay otro aspecto aquí también que está implícito en esto que Pablo está diciendo, y es que la escatología, o digamos el estudio de las últimas cosas, de los últimos eventos o sucesos de la historia, es importante para la vida cristiana. Si no, Pablo estaría aquí haciendo el tonto. Si Pablo no pensase que la escatología es importante para la santificación y para la vida cristiana de los tesalonicenses, no invertiría todos estos versículos, ¿verdad? La escatología es importante para la vida cristiana e ignorarla o desconocerla produce turbación en nuestra vida, produce desconsuelo, produce desesperación. Y Pablo no quería que sus hermanos tesalonicenses ignorasen acerca de los que duermen. Los que duermen, sin duda, es una referencia, ¿verdad?, a aquellos creyentes que habían muerto. El propio contexto lo evidencia. Si seguimos leyendo, vemos como el verso 14 se refiere a los que durmieron en él, verso 14 al final. Estos son los mismos que describe el verso 16 como los muertos en Cristo. Está hablando de los mismos, aquellos creyentes que han muerto en Cristo. Estos que están durmiendo en Cristo. Y la Biblia identifica con mucha frecuencia a aquellos que están muertos como aquellos que duermen, como los que duermen. Por ejemplo, recordáis a Esteban, cuando él es apedreado en Hechos capítulo 7, dice ahí el pasaje que finalmente Esteban durmió, hablando de que él murió allí. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios capítulo 15, está haciendo este contraste y esta distinción continuamente entre los que viven y los que duermen. Y él está empleando el término dormir, no está empleando el término morir. O sea, es claro en la Biblia que los que duermen, son aquellos creyentes que habían muerto. Y esta idea, ¿verdad?, referirse a los muertos como los que duermen, ha llevado a muchos a afirmar que después de la muerte, una vez que alguien muere, el alma duerme literalmente, en un estado de inconsciencia, esperando el día que sea resucitada. Pero hermanos, la Biblia claramente habla de una existencia consciente después de la muerte. ¿Recordáis este pasaje de Lucas capítulo 16, cuando Jesús presenta esta historia, ¿verdad?, del rico y Lázaro, y él está mostrando allí cómo una vez que ellos mueren, ambos se presentan conscientes en su situación. Uno de ellos en un lugar de tormento, el otro de ellos disfrutando de consuelo. Pero es un estado consciente después de haber muerto. Vemos otro caso, por ejemplo, en Lucas capítulo 23, en el ladrón que está en la cruz, ¿verdad? Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando de que después de que muera va a estar en la presencia del Señor. Bueno, el apóstol Pablo continuamente está haciendo esta explicación, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5, verso 8, allí el mismo apóstol Pablo dice, mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo, hablando de morir, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, una vez que estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes en el Señor, presentes en Cristo. Otro pasaje es Filipenses capítulo 1, verso 21 al 23, donde Pablo está hablando, ¿verdad?, este texto que conocemos de que el morir es ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Bueno, Pablo dice, yo deseo morir para estar con Cristo. Lo cual dice Pablo que es muchísimo mejor. Es claro en la Biblia que cuando el creyente muere, su espíritu pasa inmediatamente a la presencia consciente con Cristo, con el Señor, mientras está esperando, ¿verdad?, que su cuerpo, que yace en el cementerio, resucite en el día del arrebatamiento. Esta es la realidad para la vida del creyente. Y el propósito del apóstol Pablo es que los tesalonicenses sean consolados acerca de sus hermanos que duermen. ¿Qué ha pasado con estos que duermen? Y Pablo dice en el verso 13,
no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo les está exhortando aquí a que dejen de entristecerse como hacen los incrédulos, que dejen de angustiarse, que dejen de afligirse y apenarse como aquellos que no tienen esperanza. Pablo, fijaros que no les está exhortando a que no se entristezcan. Pablo no les está prohibiendo que lloren la muerte de sus seres queridos, sino lo que Pablo está prohibiendo es a que no lo hagan como los demás incrédulos, no lo hagan como aquellos que no tienen esperanza. Este pasaje no está prohibiendo la tristeza en nuestra vida. No es que, bueno, como ya somos creyentes, entonces ya no podemos llorar en los entierros. No, Pablo no está prohibiendo la tristeza, no está prohibiendo la angustia frente a la muerte de un ser querido. Recordáis, ¿verdad? Juan capítulo 11, el mismo Señor Jesús, cuando ve la muerte de Lázaro, de su ser amado y querido, su espíritu se conmueve, ¿verdad? Se entristece y dice ahí 11:35 que Jesús lloró. Pero es interesante observar, y si queréis acompañarme a ese pasaje, Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, verso 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el verso 35, Jesús lloró. El mismo Jesús experimentó tristeza, ¿verdad?, por la muerte de un ser querido, pero fijaros en el verso 36. Entonces los judíos dijeron, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. La tristeza en realidad es como una evidencia, ¿verdad?, del amor frente a la separación con un ser querido. Esto es lo que le sucedía a los tesalonicenses. ¿Recordáis? El domingo pasado considerábamos ahí el capítulo 4, verso 9. Volvemos otra vez a 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 9. Pablo les dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Esta es la realidad de los tesalonicenses, mostrando amor fraternal. Y Pablo alaba este amor fraternal, pero este amor fraternal tiene como consecuencia la tristeza. La tristeza en el momento de la separación de los seres queridos. Esto es algo evidente también en la vida cristiana. Este pasaje no está prohibiendo el duelo con la separación de un ser querido, no está prohibiendo la tristeza. Lo que está prohibiendo es el duelo caracterizado por la desesperación, como aquellos que no tienen esperanza. Esa situación de angustia, de entristecerse como si no tuvieras esperanza. Así es como hace el incrédulo que no conoce el Evangelio. Los no creyentes no tienen esperanza. Algunos, la verdad es que afirman creer en el más allá. Afirman creer como en cierta cosa que esperan. Bueno, yo espero cierta recompensa final, ¿no? Yo espero que al final, bueno, yo no soy tan malo, yo no he hecho tantas cosas mal. Al final espero que en ese día, bueno, Dios me deje entrar. Es como que están esperando que sus obras al final sean suficientes para ganar el cielo. Bueno, algunos enseñan y esperan, ¿verdad?, que las oraciones o que las indulgencias los saquen del purgatorio. Pero esto no es esperanza. Notar que Pablo en Efesios describe a los incrédulos como aquellos que están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, la esperanza es la certeza de la salvación que tenemos en Cristo. Esto lo expresa el mismo Pablo en el capítulo 4 de Tesalonicenses, a continuación el verso 14.
Notar cómo continúa 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es nuestra esperanza, la certeza de nuestra salvación. Fijaros en el capítulo 5, como Pablo describe al final del verso 8, 1 Tesalonicenses 5:8, describe a la esperanza como la esperanza de salvación. Y luego continúa en el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza que tenemos, esta es la certeza de nuestra salvación. No se sostiene en ideas, no se sostiene en probabilidades o en especulaciones, ¿verdad? Ni siquiera en nuestra capacidad, hermanos. No es por tus obras, no es por tus méritos, no es por lo bien que haces en la vida. Ahí no está nuestra esperanza está en Cristo, en la certeza de nuestra salvación. Y esta esperanza es la que nos consuela. Esta esperanza es la que nos conforta en esos momentos de dolor, en esos momentos de separación con un ser querido. La esperanza es la certeza de nuestra salvación. Y esa salvación es la que se va a manifestar en el día del arrebatamiento. Esa va a ser la manifestación gloriosa de nuestra salvación. Y ese es el consuelo del arrebatamiento, hermanos. Ese es el consuelo que trae el arrebatamiento. Y esto es lo que los tesalonicenses necesitaban considerar, necesitaban traer a sus mentes para no seguir entristeciéndose. Pero nosotros también necesitamos esto, hermanos. Recordar una y otra vez esta verdad gloriosa de que Cristo viene, de que los muertos en Cristo serán resucitados, de que nosotros, los que vivimos hasta que el Señor venga, seremos juntamente con los muertos resucitados, arrebatados para estar con el Señor, para estar siempre con el Señor. La certeza del arrebatamiento es la esperanza que trae consuelo a nuestras vidas. Este es el primer aspecto que vemos en este pasaje, el consuelo del arrebatamiento. Hay un segundo aspecto que vemos en el versículo 14 y es la garantía del arrebatamiento. La garantía del arrebatamiento. Notar el verso 14, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo ahora expresa el porqué, ¿verdad?, de lo que dijo en el versículo 13. Así empieza el verso 14. ¿Por qué? Esta es la razón de por qué los tesalonicenses no debían entristecerse como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La realidad del arrebatamiento es la razón para no entristecerse. Pero Pablo añade en este verso 14, ¿cuál es la garantía para tal arrebatamiento? Ok, vamos a ser arrebatados y eso tiene que consolarnos, ¿verdad? No tenemos que estar entristecidos como los que no tienen esperanza. Pero ¿cuál es la garantía del arrebatamiento? Y Pablo la presenta aquí. El apóstol dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, esta es la condición. Si Jesús murió y resucitó, entonces Dios levantará a los que durmieron en Cristo. Si Jesús murió y resucitó, condición, entonces Dios traerá a los que durmieron en Cristo. Fijaros que Pablo deposita el cumplimiento del arrebatamiento en la certeza de la resurrección de Cristo. Pablo pone todo el peso de su teoría de que vamos a ser arrebatados en la certeza de la resurrección de Cristo.
esta es la garantía de nuestro arrebatamiento, la resurrección de Cristo. No es porque Pablo lo dijo, no es porque tenemos, es una esperanza buena, ¿verdad? Ser arrebatados. Al final es como algo bueno, ¿no? ¿Quién no quiere esto? Y no sufrir. Bueno, todos los queremos, ¿no? Bueno, como algo que calla nuestro dolor. No, Pablo dice, si Jesús murió y resucitó y pone por completo el cumplimiento del arrebatamiento en la certeza de la resurrección de Cristo. Esta es la garantía del arrebatamiento. Si Jesús no resucitó, hermanos, entonces no hay arrebatamiento. Y Pablo añade, ¿verdad? 1 Corintios 15, entonces nuestra fe es vana, somos los más indignos, somos los más dignos de misericordia porque predicamos algo que es vano, que es falso. Pablo pone esto en 1 Corintios 15, podemos ir a ese pasaje, a leer algunos versículos. 1 Corintios capítulo 15. Si Jesús no resucitó, entonces no hay arrebatamiento. Si Jesús no resucitó, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Notar ahí verso 17. 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, es que no van a resucitar, no van a ser arrebatados porque perecieron. Pero el hecho, hermanos, de que Jesús resucitó es lo que garantiza nuestra resurrección y nuestro arrebatamiento. Notar cómo continúa el verso 20. Bueno, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si Cristo no resucitó. Pero notar el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y Pablo pone aquí como este es un hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Él es las primicias de los que durmieron. Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y termina verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestro arrebatamiento. Es la garantía de que Dios va a levantar a los que durmieron en Cristo. Hermanos, si Cristo resucitó, y es un hecho que Cristo resucitó, también nosotros vamos a ser resucitados. Esta es la garantía del arrebatamiento. Y notar cómo Pablo añade a esto en el verso 14, 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos, notar cómo Pablo añade a esto, que esto es lo que creemos. No solo es el hecho de la resurrección de Cristo, sino que además esto es lo que creemos, esto es lo que creían los tesalonicenses. Hermanos, este es el Evangelio. Este es el fundamento del Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Si volvemos otra vez a 1 Corintios 15, vemos cómo Pablo manifiesta esto en el verso 1. 1 Corintios 15, verso 1. Primera Corintios 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos.
por el Evangelio si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado, y este es el Evangelio, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Notar en el verso 1, Pablo está diciendo, os declaro, hermanos, el Evangelio. Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esto es el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados. Por tus pecados. Sí, por tus pecados, dice el pasaje. Por tu rebeldía, por tu desobediencia, por tu enemistad contra Él, por tu maldad, por tu iniquidad contra Dios. Él murió por todo aquello que te condenaba, todo aquello que te declaraba injusto delante de Él. Toda tu culpa, ¿verdad? Como dice Colosenses 2, todo ese acta de decretos que está ahí contra ti. Cristo murió por tus pecados. Él la cargó allí en la cruz, Él la canceló allí en la cruz, Él la saldó allí en la cruz. Esto es el Evangelio. Esto es lo que tenemos que creer. Esto es lo que tenemos que creer. Que Cristo murió por mis pecados y que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Y que Él es un Dios victorioso que triunfó sobre la muerte, que triunfó sobre el pecado, que te ha librado. Esto es el Evangelio. Esto es lo que tenemos que creer. Y este es el momento para creerlo. Mañana no es el momento. El momento es ahora para creer esto, para creer en el Evangelio. Porque si no crees en el Evangelio, estás muerto en delitos y pecados. Y te animo a que consideres esto como una realidad presente. Si crees verdaderamente en el Evangelio, si crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados y que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Esta es la garantía de nuestro arrebatamiento. Esta es la garantía de la venida de Cristo. Y Pablo termina este verso 14, 1 Tesalonicenses 4:14, diciendo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, y de hecho es así, tenemos la seguridad, tenemos la certeza, tenemos la garantía de que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Así como Jesús resucitó, de la misma manera que Jesús resucitó, así también los muertos en Cristo van a resucitar. Es interesante notar aquí que Dios traerá a los que durmieron en Él, a los que durmieron en Cristo. Dios traerá en el día del arrebatamiento a los que durmieron en Cristo. Solo aquellos que han muerto en Cristo. Solo aquellos que han muerto confiando, creyendo en este Evangelio, poniendo su fe en Cristo. Son los que han muerto en Cristo. Solo ellos serán resucitados en el día del arrebatamiento. No van a ser resucitados en ese día los incrédulos. Lo serán más adelante, al final del milenio. Pero en ese día solo los creyentes van a ser resucitados. Y hermanos, solo los que murieron en Cristo. Esto tiene que confrontar nuestras vidas, hermanos. Si realmente estoy o no en Cristo. Y literalmente el pasaje dice en el original, por medio de Cristo. Solo los que durmieron por medio de Cristo. Es decir, solo aquellos que murieron por medio o a través de Cristo. De lo que Cristo hizo en la cruz, confiando en Él. Aquellos que murieron unidos a Cristo. Aquellos que murieron con Cristo.
¿verdad? Esta es la realidad del creyente. Hemos muerto con Cristo y resucitado a una nueva vida. Solo eso resucitarán en el día del arrebatamiento. Y el versículo 14 dice que Dios los traerá con Jesús. Y es significativo aquí que no emplea el verbo resucitar, aunque está implícito, ¿verdad?, que Dios va a resucitar a los que durmieron en Cristo. Pero no emplea el mismo verbo, lo acaba de emplear Pablo en el verso 14 para hablar de que Jesús murió y resucitó. Pero ahora dice que los que durmieron en Cristo serán traídos. No habla de ser resucitado, emplea un verbo diferente. Y la idea es que esto implica mucho más que ser resucitado. Dios va a traer, no solo va a resucitar a los que durmieron en Cristo, sino que los va a traer con Jesús. Los que durmieron en Cristo van a estar presentes en la venida de Cristo. Van a estar presentes en esa reunión gloriosa con Cristo. El pasaje en Tesalonicenses, en el verso 17, continúa, ¿verdad? Y Pablo dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a traer a los que durmieron en Cristo con Jesús. Recordar que la preocupación de los tesalonicenses no era la resurrección de los muertos. Los tesalonicenses creían en el Evangelio, creían en la resurrección. Lo que ignoraban los tesalonicenses era cuándo iban a resucitar y si realmente Cristo iba a venir y los que habían muerto se iban a perder esa reunión gloriosa. Y Pablo afirma, la palabra de Dios afirma, Dios los traerá. Podéis estar seguros, podéis estar tranquilos de que Dios los traerá. Así como Cristo resucitó, Dios traerá a los que murieron creyendo en Cristo. En ese día de su venida, para ser arrebatados, ¿verdad?, al cielo. Para estar juntos con el Señor para siempre. Esta es la garantía del arrebatamiento. No solo el arrebatamiento produce consuelo en nuestra vida, y ese consuelo está asegurado y firme en la garantía que tenemos en que Jesús resucitó. Sino, en tercer lugar, quisiera hablar también acerca del tiempo del arrebatamiento. Notar el verso 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este versículo está aquí dejando claro que el arrebatamiento es un suceso de la historia que ocurrirá de forma inminente. Este es el tiempo del arrebatamiento, que la venida de Cristo es inminente. Y esto es palpable a lo largo de toda la Escritura, pero de una manera particular en este pasaje y en las cartas de Tesalonicenses. Notar en primer lugar cómo Pablo vuelve a enfatizar, no es la primera vez que lo hace, pero Pablo vuelve a enfatizar que su autoridad es una autoridad delegada por Cristo. Sus palabras no son sus propias ideas. Pablo dice, os decimos esto en palabra del Señor. No me lo acabo de inventar, no son mis ideas o las ideas de una religión. Esto es palabra del Señor. Y Pablo usa este término frecuentemente, palabra del Señor. ¿Recordáis en el versículo 2, capítulo 4, verso 2, donde allí dice, estos son instrucciones que os dimos del Señor Jesús? Así que en este versículo 15 añade, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está presentando aquí a los dos únicos grupos de creyentes que van a estar presentes en el día del arrebatamiento. Por un lado, ¿verdad?, los que durmieron, ya hemos hablado de ellos,
son los que han muerto en Cristo, aquellos creyentes que han dormido en Cristo, que han muerto en Cristo. Y por otro lado, Pablo dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Este es el otro grupo, los que todavía estamos vivos cuando Cristo venga, los que todavía, como dice ahí, todavía hemos quedado aquí. Todavía permanecemos, tiene la idea de, hemos sobrevivido hasta ese día. Y termina diciendo el versículo, no precederemos a los que durmieron. Los que vivimos no iremos antes que ellos. No tendremos ventaja alguna que ellos. No seremos primeros que los que durmieron, sino que los que han muerto en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Verso 16. Y es interesante notar que Pablo en esta frase, no precederemos a los que durmieron, emplea una negación rotunda. Esta es la manera en el idioma original de hacer una negación con mayor rotundidad, de una manera enfática. Ciertamente nunca, jamás nosotros precederemos a los que durmieron. Niega incluso toda posibilidad de que eso suceda, de que nosotros adelantemos y precedamos a los que durmieron. Los tesalonicenses, pensar esto, hermanos, ahora podían tener seguridad, ¿verdad? Podían tener consuelo al recordar esta inminencia del Señor, de la venida del Señor. La realidad de nuestra reunión, no solamente nosotros los que vivimos, nuestra reunión con los que han muerto en Cristo, con nuestros hermanos, en esa reunión en las nubes. Los que duermen no están en desventaja. Esto es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Ellos no están en desventaja. Nosotros no vamos a ir por delante de ellos. Esto debería traer consuelo a nuestras vidas, ¿verdad? Todos tenemos familiares, seres queridos que han fallecido ya, que han muerto en el Señor, ¿verdad? Eso trae consuelo a nuestra vida. No solamente familiares en la carne, sino hermanos nuestros, seres amados. Hermanos, la venida de Cristo es inminente. La venida de Cristo para arrebatar a su iglesia es inminente. Fijaros cómo es de inminente. Fijaros en este versículo, que incluso el apóstol Pablo se incluye ahí a sí mismo. Notar que Pablo dice, nosotros que vivimos. Evidentemente Pablo no sabía, ¿verdad?, cuándo esto iba a suceder. Pero la inminencia de la venida de Cristo hacía a Pablo pensar de que él iba a estar presente, de que él iba a estar vivo cuando Cristo viniera. Esto era lo que todos los tesalonicenses pensaban, por eso su preocupación, ¿verdad?, de aquellos que ya habían muerto. Pero además observemos este sentido de inminente de la venida de Cristo también en otro pasaje de Tesalonicenses. Lo consideramos ya unos domingos atrás, en el capítulo 1, verso 10, 1 Tesalonicenses 1:10. Allí Pablo reconoce la conversión de los tesalonicenses, ¿verdad? Verso 9. Y el testimonio dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y es interesante observar que este verbo esperar tiene la idea como aquel que está esperando levantado, sin irse a la cama porque sabe que la persona puede llegar en cualquier momento. Puede ser ahora, puede ser ya en este mismo momento. Su venida está tan próxima que todavía permanece ahí de pie esperando. Notar también que la mención de Jesús en este pasaje como aquel a quien Dios resucitó de los muertos. Recordar, este es el fundamento que garantiza nuestro arrebatamiento. Y ahora el apóstol Pablo lo usa aquí para garantizar que Él es quien nos libra de la ira venidera.
de la ira que viene. Esta ira venidera es la ira que viene. Y habla también de inminencia. Esta está próxima a venir. Es inminente esta ira de Dios. La resurrección de Jesús es la garantía, ¿verdad?, del arrebatamiento. Y por lo tanto, como describe este pasaje, es también la garantía de que vamos a ser librados de la ira. Vamos a ser librados de la gran tribulación. Y esta es la idea aquí de la ira venidera. Hablamos de esto en domingos pasados. Esta es la idea del día del Señor, que comienza en el capítulo 5. El periodo de la gran tribulación. Ese periodo de 7 años en el cual la ira de Dios va a venir sobre este mundo. Por tanto, no solo el tiempo del arrebatamiento es inminente, sino también el tiempo del arrebatamiento es antes de la tribulación. Por eso decimos y sostenemos que el arrebatamiento es pretribulacional. Es antes de la tribulación. Es antes de ese periodo de 7 años en el cual la ira de Dios va a venir. Y que Apocalipsis describe ahí en los capítulos 6 al 18. Mirad, si no fuese así, entonces todas las señales que van a ser evidentes en la tribulación, que se describen ahí en Apocalipsis, nos ayudarían a contar el periodo y saber la venida de Cristo. Y perdería, por tanto, el sentido inminente, de que puede suceder en cualquier momento. Esto se vuelve a reiterar el apóstol Pablo en el capítulo 5, claramente lo menciona ahí, ¿verdad? Después de hablar del día del Señor y de la ira, llega al verso 9, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser librados del periodo de la ira. Por eso el arrebatamiento es antes de la tribulación. Hay otro pasaje muy conocido, hay multitud, ¿verdad?, de argumentos. Pero hay un pasaje muy claro en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Allí donde está este mensaje a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. La iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Esto lo observamos, es como que está ahí empapando las cartas a los tesalonicenses. Este es el sentir en Tesalonicenses. Pensar, ¿cómo podrían estar entristecidos los tesalonicenses si sus hermanos estaban muertos, durmiendo, pero hubiesen sido librados del periodo de la tribulación? Más bien ellos estarían tristes por ellos mismos, porque iban a sufrir la tribulación, que por sus hermanos que están muertos y no la iban a sufrir. ¿Por qué angustiarse por ellos? ¿Por qué el apóstol Pablo les iba a consolar a los tesalonicenses dándole indicaciones acerca de los que ya dormían? Si se van a perder la tribulación, ellos son los mejores en este grupo. A quien Pablo debería consolar serían los tesalonicenses. Debería quizás prevenirles cómo debían conducirse a través de esa ira, a través de esa prueba. Si Pablo hubiese enseñado a la iglesia que el arrebatamiento sucedería después de la tribulación, entonces ¿por qué lamentarse? ¿Por qué angustiarse por los hermanos muertos? Más bien deberían alegrarse por ellos. Sin embargo, el desconcierto de los tesalonicenses era que sus hermanos que habían fallecido pudieran perderse la venida de Cristo. Y todo esto nos señala, ¿verdad?, que el tiempo del arrebatamiento es inminente y que será antes de la tribulación. Por tanto, ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, cuando Pablo dice la venida del Señor, es una referencia al arrebatamiento.
Y por tanto, hermanos, y esto es importante tenerlo en cuenta, es un acontecimiento diferente de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo sucederá al final de la tribulación, después de este periodo de 7 años de gran tribulación. Cristo vendrá, y vamos a estudiar esto, si el Señor lo permite, al llegar a 2 Tesalonicenses, o si el Señor no viene antes. Cristo vendrá en esa segunda venida para juicio, ese será como el clímax de la gran tribulación, para establecer su reino milenial, juzgar y retribuir a los que no conocen a Dios, pagarles, ¿verdad?, con la condenación eterna. Vamos a estudiar eso en 2 Tesalonicenses. Pero es importante tener esto en cuenta, porque Cristo viene, y cuando Pablo habla de la venida de Cristo, tiene en mente ese día en el cual la iglesia va a ser arrebatada, en el cual vamos a ver al Señor. De hecho, el término venida, en el griego parusía, habla tanto de la venida, del hecho de venir, como de la presencia, como el hecho de ese tiempo, de gozar en la presencia de Cristo. Hermanos, Dios va a arrebatar a su iglesia. Esto es una promesa de consuelo. Esta, hermanos, es una certeza garantizada por la resurrección de Cristo. Pero, hermanos, esto es inminente. Esto es algo inminente. Y esto, hermanos, es el siguiente evento en el plan soberano de Dios. Esto es lo que la iglesia espera. La venida de Cristo para arrebatar a su iglesia. Esta es la venida de Cristo que debemos esperar. No debemos buscar o esperar otras señales o hacer cábalas o indagar sobre esto o sobre marcas o sobre manifestaciones. Porque, hermanos, es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Nadie lo sabe. Es inminente. No va a ser precedido por señales. En cambio, la segunda venida de Cristo después de la tribulación sí va a ser precedida por señales. Pero el día del arrebatamiento es inminente. Termina ahí el apóstol Pablo, capítulo 4, versos 16 y 17. En 1 Tesalonicenses, con estos versículos gloriosos. Si el Señor lo permite, el próximo domingo los estudiaremos. Verso 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hay una pregunta que quisiera con esto que terminásemos. Y es la pregunta de si estás preparado para ese día. Si estás preparado. Porque su venida puede traer gozo, ¿verdad?, a tu vida. Puede ser un consuelo, puede ser un aliento. O su venida puede hacerte temblar. Porque quizás no estás preparado. El consuelo del arrebatamiento, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? La garantía de ese día, de ese arrebatamiento, es la seguridad de la resurrección de Cristo. Y el tiempo del arrebatamiento es que es algo inminente, que puede suceder en cualquier momento. El Señor viene. Es algo seguro. Es algo que no podemos dudar. Lo garantiza el hecho de que Él resucitó. Su venida es inminente. Puede ser en cualquier momento. ¿Estás preparado? Su mano está ahí en la manilla de la puerta, como aquel que va a entrar. Que el Señor nos encuentre preparados en su venida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana al considerar este pasaje y ver, Señor, todos tus planes gloriosos. Ver, Señor, todo lo que tú tienes preparado, cómo cada cosa encaja con perfección
y tienes su propósito y tú lo has asegurado de una manera rotunda, Señor. Y anhelamos ese día, Señor. Nos vemos también inmerecedores de ese día. Es sin duda una muestra de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Y oramos, Señor, por aquellos que pueden estar en esta mañana que todavía no están preparados. Todavía ignoran, Señor, el Evangelio. Obra, Señor, en sus mentes. Tráeles, Señor, a tus pies. Arrepentirse de sus pecados, a creer en Cristo, a confiar, Señor, en Jesús como aquel que murió por nuestros pecados, como aquel que fue sepultado y resucitado al tercer día, como aquel que es victorioso, aquel Señor con el cual estaremos siempre. Oramos en el nombre de Cristo.